Regresamos, amigas y amigos, al capítulo 42, uno por uno, en compañía de Carlos Gregorio Díaz. Platicamos sobre la red de corrupción encabezada por el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Cuauhtémoc Gutiérrez, que esto pues desemboca en una desgracia para la política nacional por estos grandes actos, uno de los peores actos, el segundo mercado más importante después del narcotráfico, la trata de personas, y que un dirigente del partido que encabeza a esta república esté haciendo eso. Es un tema muy complejo, es necesario que exista leyes más severas para las personas que llevan a cabo la prostitución, y no estoy hablando directamente de las mujeres que conocemos como sexoservidoras, Eric, sino de las personas que están atrás de ellas, las personas que manejan el negocio, que a muchas de ellas las orillan a estas prácticas, las obligan, las tienen esclavizadas, otros incluso tanto las exportan como las importan, y yo creo que ahí las penas deben ser más severas. El Estado mexicano tiene que entender que si no existe una reforma importante y que sea sancionadora, sobre todo, que tenga un carácter punitivo, esto no va a cambiar. Pues en este contexto, la Cámara de Senadores, como te decía, fungió como Cámara de Origen para hacerle modificaciones a la ley de trata, después de un debate que hiciera la senadora Angélica de la Peña con el doctor Samuel González Ruiz. Debatieron sobre las leyes que están en donde están involucradas estas formas o mecanismos para engañar a las personas para que generen prestar servicios sexuales. Como lo dices, es un gran negocio a nivel mundial que preocupa, que destruye familias, que acaba con sociedades. Pero lo más preocupante es que el mercado se ha expandido porque hay una gran demanda de esto. A las personas no les interesa que estén esclavizando, que estén secuestrando para que los niños, las mujeres presten servicios sexuales a costa de nada. Uno lo hace y dice, no me importa el que lo haga, pues es su problema, ¿no? Lo persiguen, pero yo de alguna manera puedo pagar y ya. Lo que pasa es que es una cuestión de sensibilizar a la sociedad. Creo que se ha trabajado en este país por buscar un respeto amplio de los derechos humanos, que todavía los mexicanos siguen sin entender completamente la importancia del respeto de los derechos humanos, y es ahí donde estamos fallando como sociedad. Ni siquiera te diría que estamos fallando tanto como gobierno, como el gobierno mexicano, sino es una cuestión de sociedad. Como bien dices, el poder siempre mantiene su status quo para poder permanecer ahí y enquistarse. Y saben que ellos podrán gozar de esas prácticas que me parecen totalmente en contra de la dignidad humana y que no habrá ninguna repercusión. Sabemos que México es un paraíso para los pedófilos. Pues sí, es que estamos viendo que el gobierno lo que está haciendo es, ante no poder controlar la demanda de estas prácticas, pues administra el inframundo. Y estamos viendo a las madrotas ahí haciendo acuerdos con los senadores para ver de qué manera pueden establecer esquemas que protejan a las sexoservidoras, y estas pues tienen ahí un administrador por cada colonia, por cada calle, que les dice qué hacer, cuánto cobrar, que negocia con los hoteles. Entonces, ese es el camino viable que tiene que hacer el gobierno. ¿Es eso? ¿Pactar con el diablo para salvaguardar un paraíso? ¿Para salvaguardar la equidad entre unos encumbrados en el poder y otros que están abajo? ¿Para salvaguardar la relación entre las clases sociales? Pues es una tierra de nadie. Mira, vamos a remontarnos a unos hechos históricos. Cuando la isla de Cuba era el mayor prostíbulo para los Estados Unidos, cuando gobernaba el dictador Fulgencio Batista, un dictador puesto por los Estados Unidos, era el paraíso de la prostitución. Cuba lo era. Cuando se acaba esto con la revolución verde olivo de Fidel Castro, entonces tienen que crear Las Vegas y crear otro centro de prostitución. Sin embargo, va cambiando y las leyes tienen que volverse más rígidas en Estados Unidos y tienen que buscar otros paraísos. Tienen que buscar el tercer mundo. Tienen que venirse a Tijuana, sí, o a donde otros no hay Estado de espacios. Derecho, donde no hay legalidad. El tercer mundo es el lugar donde sí puede haber libertad.
para los de transgredir poderosos cualquier parámetro ético o y moral. obtener lo que ellos quieran, absolutamente. ¿Qué debemos esperar de estos ajustes a la ley de trata de personas? ¿Cómo la tenemos que ajustar en este país donde tenemos un gran intercambio, donde también funge México como el principal recorredor de estos esclavos? Así es, no nos podemos quedar al margen de traen esto. de Sudamérica, Estados Unidos, igual con Y el es tema que del no narcotráfico. solamente es, Eric, no solamente son los sudamericanos, los centroamericanos, los que pasan por aquí para llegar a los Estados Unidos. También vienen muchas personas de Europa, vienen de África, prácticamente cualquier parte del mundo, para que aquí sea su llegada hacia los Estados Unidos. O ni siquiera muchas veces tienen que llegar a los Estados Unidos, se quedan en México y forman parte de esta red que opera la prostitución en México. Sí. Es un negocio Estos para ajustes extranjeros a y la ley de mexicanos. trata de personas no puede estar desvinculada de una reforma migratoria, que es la que puede salvaguardar la integridad de los seres humanos, los derechos esenciales del ser humano. Y una reforma también al Código Penal y que ya hubo para para procedimientos también, pero necesitamos que las sanciones se apliquen y que no vean para quién va, sino sea la ley igual para todos, como en principio lo es. Pero ¿por qué se generan este tipo de actos, este tipo de demandas? ¿Por qué se desajusta el proceso de pensamiento de acuerdo con la realidad del ser humano para que esté cometiendo este tipo de actos? ¿Por una soledad tal vez que sienten muchos? Pues mira, el llegar a buscar este tipo de servicios, sí, yo creo que tiene que ver con la soledad, con complejos. Este es un tipo de externalidad de la economía de consumismo. Es capitalismo puro. Exacto. Es el deseo carnal trasladado a la práctica de violentar a una mujer o a un hombre o a un niño, que es lo que se me hace todavía más peligroso. Y no sé, Eric, no sé cuál vaya a ser el futuro, porque este país es un paraíso para esas personas que tienen este tipo de prácticas y donde también tenemos que hacer un análisis si también algo que es permitido en este país, como la pornografía, debe continuar bajo el mismo esquema y no ser sancionado, porque en otros países la pornografía incluso es perseguida o tiene ciertos protocolos para que pueda existir. Pero en México yo no veo la diferencia entre la prostitución y la pornografía. Yo tampoco. Cuando se les pagan a las personas para llevar una práctica sexual, la diferencia es que pones una cámara adelante de Acá una supuestamente situación. son actores que pertenecen a un gremio, ¿no? Tú firmas con una compañía productora de videos y ellos tienen a sus supuestos actores que los ponen Pues es prostitución disfrazada. Exacto. Y como tú lo dices, esta sociedad de consumo lo ven los Estados Unidos como una cuestión cultural de gran importancia. Sí. Hasta generan premios parecidos a los Óscares, sí, para premiar filmaciones de carácter pornográfico. Hacen las grandes expos del porno, del sexo. Incluso se invierten millones de dólares tomas fotos en con estas producciones. modelos. Y eso como está solapado. fueran Kate Blanchett. Y incluso en Estados Unidos, donde está muy penalizada la prostitución, está muy aplaudida y permitida la pornografía. Sí. Y se vuelven estrellas que trascienden no solamente el género de la pornografía, sino trascienden a la vida cultural de los Estados Unidos. Hay una ex actriz que es DJ y que incluso acaba de escribir un libro y vino a la FIL de Guadalajara, se llama Sasha Grey, y es una ex actriz muy muy famosa en el mundo. Me da gusto que haya encontrado ¿De los Estados Unidos? de los Estados Unidos, que haya encontrado otras maneras de ganarse la vida. Pero ella vivió en el mundo de la pornografía, después se traslada a hacer algunos videos musicales como una extra. ¿Y no sabes DJ. cuáles fueron sus impresiones? ¿Qué le dejó a ella haber entrado a ese mundo? Pues yo creo que será fácil encontrar información sobre ello, pero ella quiso salirse y hablar más allá para demostrar que la mujer que se dedica a eso no necesariamente es una mujer vacía
o una mujer sin pretensiones. Claro que muchas lo podrán ser, Todas entran por el dinero. pero ella fue una mujer que quiso ir un poco más allá. Okay. Y ahora pues firmó su libro, firmó autógrafos para su libro en la FIL de Guadalajara, la última FIL de Feria ¿Un libro Internacional del que habla de sus vivencias? ¿O no, es autobiográfico, es una novela que se llama La Sociedad Julieta, que es en alusión a Juliet, el libro del Marqués de Sade. Entonces es una historia que tiene que ver con cuestiones sexuales a manera de novela. Muy interesante, estamos en Facebook y en Twitter, usted tiene la última palabra, regresamos para seguir abordando el capítulo 42 de Uno por Uno. Ya regresamos a Uno por Uno.